Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de los reyes de Israel, de las tribus del norte. La vez pasada hicimos una introducción, eh, o en qué momento se hace esta división y cómo el Señor le quita esta parte del territorio a Salomón por su mal comportamiento. Sabemos todo lo que se desvió Salomón. Y hoy vamos a estudiar el primer rey de la parte norte. Así que vamos a empezar con el primer rey, que es Jeroboam. Jeroboam fue uno de los máximos reyes que tuvo Israel, y su nombre traduce básicamente aumenta el pueblo, o se engrandece el pueblo. Y creo que una de las cosas que hizo Jeroboam precisamente fue preocuparse de tener más súbditos, más gente a su cargo, más que llevar personas al Señor, o que conocieran del Señor, o que obedecieran al Señor. Y esto es una de las grandes cosas que falló Jeroboam. Como sabemos, todos los reyes del norte hicieron las cosas mal. No era la tierra bendecida, la tribu bendecida por parte del Señor, que eran los descendientes del rey David, y por lo cual estamos estudiando la genealogía. Y ya estudiamos todos los reyes de Judá, ahora vamos con los de Israel, pero que desafortunadamente sabemos que todo terminó mal por sus malos dirigentes. Sin embargo, aquí vemos cómo el Señor hace unas promesas a Jeroboam que desafortunadamente él se encargó de que no se cumpliera. Entonces vamos a mirar la línea del tiempo aquí. Estamos viendo que él estuvo 22 años en el trono, en los años 930, 909 antes de Cristo. Podemos recordar siempre que el rey David eh, estuvo hacia el año 1000 antes de Cristo, después siguió Salomón, hizo las cosas desafortunadamente contrario, muchas cosas que no estuvieron bien hechas a los ojos del Señor. Y aquí se empieza a deteriorar todo. Después de pasar el máximo esplendor con David, aquí ya para el año 930, 100 años después, la historia ha cambiado bastante. Salomón deja un mal legado, malas prácticas, se dejó llevar por las mujeres de todos los pueblos paganos, se mezcló con ellas y desafortunadamente empezó a permitir la adoración a otros dioses dentro del territorio de la tierra prometida. Así que aquí está Jeroboam en Primera de Reyes 11, 26, 28. Dice, también se rebeló contra el rey Salomón, uno de sus funcionarios llamado Jeroboam, hijo de Nabat. Este Jeroboam era efrateo, oriundo de Seredá. Su madre se llamaba Serúa y era viuda. La rebelión de Jeroboam tuvo lugar cuando Salomón estaba construyendo los terraplenes para cerrar la brecha en el muro de la ciudad de David, su padre. Jeroboam se había ganado el respeto de todos, de modo que cuando Salomón vio su buen desempeño, lo puso a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. Entonces vemos aquí que ayer, hablando de la relación de patronos y empleados, vemos que Salomón fue un hombre que utilizó todo el poderío, todo lo que había dejado su padre, se dedicó a construir el templo, a fortalecer las ciudades, y uno de sus grandes funcionarios era precisamente Jeroboam. Se convirtió en un hombre de confianza que le puso a rendir muy bien a sus hombres para que construyeran buena parte de la muralla, los terraplenes, como dice aquí la palabra, y esto se hizo que se ganara la confianza del rey Salomón. Sin embargo, vemos que él se rebeló debido precisamente cuando él ve que está forzando demasiado a la gente, que la gente está inconforme, que la gente está cansada de tantas obras, y aprovecha ese inconformismo de la gente para rebelarse contra Salomón. En el versículo 29 nos dice, un día que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos le dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino y a ti te voy a dar 10 tribus. Y es interesante cómo el Señor, a pesar de lo que conoce que este hombre se está revelando,
Ante Salomón, pues había decidido quitarle gran parte del territorio a, al rey Salomón por su mal comportamiento y decide que fuera Jeroboam el que gobernara estas regiones y le da 10 de las 12 regiones del territorio de Israel, que son la mayor extensión y donde tenía la mayor población. Solamente las tribus de Judá y Benjamín se mantuvieron fieles al rey David, a la descendencia del rey David, y el resto se sublevó contra el Señor, pero el Señor lo permitió y le da 10 de estas tribus. Esto hace que Salomón intente matar a Jeroboam. Dice Salomón por su parte intentó matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto y se quedó hasta allí bajo la protección del rey Sisac hasta la muerte de Salomón. Entonces, este hombre tuvo la promesa, sabía que yo lo había escogido para gobernar esas 10 tribus. Entonces, él decide irse mientras Salomón fallece, se va al territorio otra vez de Egipto. Y otra vez vemos esa relación del pueblo, de personas del pueblo de Israel que tienden a irse con los emperadores, con los faraones egipcios, y se une al rey Sisac, que eran permanentes opositores o enemigos históricos entre estos dos pueblos. Pero allí él decide refugiarse, sabía que Salomón no iba a meterse allí, a pesar de que tenía ciertas relaciones por parentescos también con Egipto, pero él de alguna manera busca protección en Egipto. En 1 Reyes 11, 42-43 nos dice Salomón, quien durante 40 años reinó en Jerusalén sobre todo Israel, cuando murió fue sepultado en la ciudad de David, su padre y su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Así que vemos que llegó el fin de Salomón y sabemos todo lo que pasó entre los hijos de Salomón y cómo Roboam es el que asume el trono. Y este es el que se adjudica la división del reino. Se le conoce ese periodo de la historia como la división del reino. De aquí debemos recordar, ya lo estudiamos, que este era un joven que en vez de hacerle caso a los consejos de los ancianos, lo que hizo fue consultar a los jóvenes de su propia edad y le hace caso a ellos de que en vez de aflojar el trabajo, de disminuir el trabajo de la gente que estaba inconforme, se los aumentara el doble. Y esto lo que ocasionó fue rebeldía entre el pueblo y lo que deciden precisamente es rebelarse contra Roboam y separarse de su gobierno, y es cuando queda el ambiente propicio para que Jeroboam, que era un hombre destacado, buen funcionario, mantenía una buena fama dentro del pueblo, lo proclamaran rey del resto de Israel. Así que todas las cosas se dieron para que ese rey subiera al trono. Primera de Reyes 11:38 dice, si haces todo lo que te ordeno, le dice el Señor a Roboam, y sigues mis caminos haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos como lo hizo David mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la establecí para David y te daré a Israel. Y esta es una tremenda promesa de parte del Señor. Solamente que tenía una condición, tenía que ser obediente, tenía que hacer todo lo que el Señor hacía, andar en el camino del Señor y hacer lo que a Él le agradaba. Esta es la condición que el Señor siempre pone para tener la bendición, para tener su respaldo, para tener su favor. Esto ha sido a través de la historia. Así que no es nada nuevo, pero de alguna manera le prometió estos 10 territorios y una dinastía que fuera por mucho tiempo una dinastía estable para sus descendientes si hacía lo que Dios había establecido. Desafortunadamente vemos la historia que no hace caso a esto y sino al contrario se va a ser opositor hacia el Señor. Primera de Reyes 12:25 empieza a contarnos esta parte de la historia. Dice, Jeroboam fortificó la ciudad de Siquén en la ciudad montañosa de Efraín y se estableció allí. Luego se fue de Siquén y fortificó a Peniel. Y aquí vemos las dos regiones, una
al oriente y otra al occidente del río Jordán, que es, una está aquí más hacia el norte, la otra vemos Peniel, la vemos aquí, son las capital de Samaria, que es la capital de las tribus de Israel, es un área central. Vemos entonces cómo se divide las tribus de Judea con las demás regiones del norte y establece como capital a Siquem. Y por otro lado fortifica las fronteras, al otro lado del río Jordán, y establece a Peniel. Son dos ciudades claves, estratégicas, para tener el control de toda la región. Y hasta aquí, pues no tenía nada de mal que estuviera haciendo eso. El centro espiritual seguía siendo Jerusalén, pero era gobernada por Roboam en este momento. Y aquí es donde empiezan los grandes eh, problemas para Jeroboam, perdón, porque él siente celos, porque la gente acude permanentemente, como hablábamos ahí, a la fiesta del Señor, siempre iban a asistir a Jerusalén, donde se celebraba esto. Entonces él trata de poner una capital alterna, no solamente política, sino también espiritual. Y es como lo titulo hoy ahí, son los pensamientos humanos. Dios había establecido que todas las fiestas del Señor tenían que la gente emigrar o asistir a Jerusalén, como que Él había establecido su ciudad, el lugar del templo donde la gente debía ir a adorar al Señor. Eso significaba la presencia del Señor mismo. Y, y la orden era muy clara. Todas las veces, sobre todo las tres fiestas principales, la gente tenía que acudir a Jerusalén. Pero la gente empieza a pensar lo que, de acuerdo a sus conveniencias, por estrategia, y esos pensamientos humanos, en vez de ser obedientes al Señor, es lo que muchas veces hace desviar o cambiar la historia. Y hoy mismo muchas veces uno piensa cosas de acuerdo a criterios humanos en vez de ser obedientes al Señor. Y creo que es lo que tenemos que aprender de esta lección enorme que nos da el Señor a través de Jeroboam. Así que él pensó, como dice Primera de Reyes 12:26, dice, pero reflexionó, y eso es una palabra que utiliza para decir que pensó, que se puso a meditar, y que dice, ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Y ahí empiezan los temores. El Señor le había prometido que él lo iba a respaldar, que le iba a dar una dinastía. Pero la primera pregunta que se hace, ¿y qué pasa si la gente vuelve a adorar a la gente, a servir a la familia del rey David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios, en el templo del Señor acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Y uno dice, ¿por qué se le metió esto a la mente de Jeroboam? Si el Señor le ha prometido, pues tenemos promesas del Señor que nos dan garantía absoluta de que Él cumple, pero vienen los pensamientos a traicionarnos, a darnos suposiciones, cosas que no son ciertas. Y él dijo, si de pronto la gente empieza a asistir allá, a hacer sacrificios allá, empiezan a congraciarse con Roboam, perdón, y de pronto termina traicionándome a mí, matándome. Empiezan los temores, los celos, las envidias propias de la naturaleza humana y se olvida de las promesas del Señor. Así que, como vemos el versículo 28, dice, después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Y aquí vemos esta ciudad precisamente de Dan, que queda al norte también de Jerusalén, y les pone un becerro de oro. Y otra vez vemos el tema del consejo esta mañana.
El Señor nos hablaba a través del devocional también lo que sucede con los malos consejeros, con esa ilustración que nos regaló esta mañana, de que la gente a veces da consejos para que tapar sus cosas o para que caigamos en las mismas deficiencias de ellos o en los intereses de ellos y nos hacen salir de la verdad. Y aquí vemos que alguien le dio un mal consejo, como le dice, si ellos van a adorar al Dios allá de Jerusalén, pues invéntate otro Dios para que la gente lo adore aquí y no tenga que ir hasta allá. Y diles que ese fue el que nos sacó de Egipto y vuelven a construir becerros de oro. Y no solamente lo puso en un lugar, sino lo puso en uno del norte, aquí lo vemos en Dan, perdón, y en Betel, uno al norte y otro al sur para acomodarle a la gente y que quedara asequible a las dos regiones y no tuvieran que trasladarse muy lejos. O sea, él les trata de facilitar las cosas para que la gente adore a otro Dios. Esa fue la estrategia humana que se le ocurrió y esto va a ser su perdición. El Segunda de Crónicas 11, 13 al 16 dice, de todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas para unirse a Roboán. Los levitas abandonaron sus campos de pastoreo y demás posesiones para irse a Judá y a Jerusalén, ya que Jeroboam y sus hijos les habían impedido ejercer el sacerdocio del Señor. En su lugar, Jeroboam había nombrado sacerdotes para los santuarios paganos y para el culto a los machos cabríos y a los becerros que había mandado hacer. Tras los levitas se fue gente de todas las tribus de Israel que con todo el corazón buscaban al Señor, Dios de Israel. Llegaron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Y aquí vemos que el Señor siempre mantiene un remanente, siempre hay grupos de fieles que no le hacen caso a sus reyes, a sus autoridades, y que se rebelan con un propósito santo, y es cuando el Señor los respalda, porque sobre los reyes está el Señor Todopoderoso, el único Rey de Reyes, y a Él es el que hay que hacer caso. Y aquí, tanto los sacerdotes que se mantuvieron fieles en vista de que su rey terrenal los estaba impidiendo hacer las cosas de acuerdo al Señor, y el pueblo también ve el ejemplo de estos hombres y deciden dejar todo, sus posesiones, las cosas materiales, e irse a vivir a Judá. Esto lógicamente no era del agrado de Jeroboam, simplemente se fue contra ellos, trató de sustituirlos, reemplazarlos, de que la gente se olvidara de esta gente, y fue la estrategia que utilizó. Así que él, en vez de hacer que la gente fuera al templo del Señor, empezó a hacer sus santuarios para que adoraran los otros dioses. El versículo 31 nos dice, Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta quienes no eran los levitas. Y tenemos claro que el Señor inicialmente solamente permitió que cumpliera el sacerdocio los descendientes de Aarón, y aquí estaban los levitas. Así que aquí él abrió la posibilidad de que cualquiera fuera sacerdote, no importaba de dónde vinieran, y empezó a cambiar el sacerdocio levita por un sacerdocio completamente pagano. Éxodo 29, 8 al 9 dice, acercarás entonces a sus hijos y les pondrás túnicas y las mitras, a continuación les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos, así les conferirás autoridad y el sacerdocio será para ellos una ley perpetua. Estas fueron palabras del Señor, fueron los mandamientos del Señor para que la línea de Aarón y los levitas fueran los únicos que ejercieran el sacerdocio dentro de su pueblo. Así que él se saltaba esta ley del Señor, haciendo lo que bien le parecía, lo que le convenía aparentemente a él. En Segunda de Crónicas 13, 9 dice, hasta expulsaron a los descendientes de Aarón, que son los sacerdotes del Señor, y a los levitas. En su lugar han nombrado sacerdotes, y a cualquiera que trae un ternero y 7 carneros, lo consagran como sacerdote de los dioses falsos, tal como lo hacen los pueblos paganos. Y esto es una venta, se puede decir, de la autoridad, una venta del sacerdocio. Lo que hace
el que tuviera posibilidad económica lo nombraba sacerdote. Y esto cambia el orden del Señor y sabemos que el sacerdocio no se da por ínfulas, por talentos o por riquezas, sino por designio del Señor y Él se lo da a quien Él quiera, a la hora que Él quiera, pero no lo puede la gente comprar ni hacer uso de eso a su manera. Sin embargo, a través de la historia vemos que esto ha sucedido así. El sacerdote muchas veces es puesto ahí por cuestiones económicas, políticas o por victorias militares. Así ha sido a través de la historia y solamente es ver la historia de los papados para ver que así se nombraban. La mayoría de papas era por el dinero que tuvieran o los terrenos que tuvieran. Así que esto es una práctica que se repite desafortunadamente y vamos a ver a qué camino conduce este tipo de prácticas. Primera de Reyes 12:32 nos dice, decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día en que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Y otra falta enorme de Jeroboam. Él cree que puede nombrar sacerdotes, que puede nombrar lugares para quemar incienso, para adorar al Señor. Él cree que puede cambiar las fiestas establecidas por el Señor. Empieza a hacer todas las normas y leyes en contra de lo establecido por Dios. Y esto, enfrentarse a Dios, pues desafortunadamente no le queda otro camino que juzgarlo y condenar por todos estos hechos. Vamos a ver por qué hizo esta fiesta. Como sabíamos, hay unas fiestas que Dios ha establecido y no es casualidad que vuelva a insistir en el tema de las fiestas, que nos ponga este tema trascendental en estos días y vamos a ver cuál es la fiesta que el Señor estableció y que Jeroboam trató de cambiar. Como vemos en este punto, dice el día 15 del mes octavo. Estableció una fiesta para contrarrestar la fiesta original del Señor. El Levítico habla precisamente de la fiesta que Dios estableció. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, el día 15 del mes séptimo comienza la fiesta de las enramadas, que es Sukkot, en honor al Señor, la cual durará 7 días. Dice aquí que es el día 15 del mes séptimo, y como vemos, Jeroboam hizo una fiesta inventada el día 15 del mes octavo para contrarrestar esta fiesta. Y la fiesta de las enramadas, como ayer alcanzamos a conversar un poco sobre esto, era una fiesta, es la última de las fiestas que el Señor establece en el año y es la fiesta más especial donde todo el mundo acudía a Jerusalén, al templo del Señor, la fiesta más animada, una fiesta que duraba precisamente 7 días de celebraciones, de gozo extremo, se puede decir, porque era lo que representaba el agradecimiento a Dios por la cosecha de los frutos. Y la fiesta de Sukkot, como lo saco de aquí de internet, Wikipedia, en este año se celebró el 9 de octubre al anochecer y finaliza el 16 de octubre también al atardecer. Es una fiesta que dura 8 días, se celebró ahorita en el mes de octubre, todos los años se celebra y siempre es la fecha a final de año. Y esto, dice la Wikipedia, se conmemora la culminación de la cosecha de los frutos. Además, recuerda los 40 años de los judíos que estuvieron en el desierto habitando en cabañas, que es la Sukkah, después de salir de Egipto. Eso es lo que Dios estableció que se hiciera por siempre, que estuviera recordándose esto. Y como les decía, fue el lugar donde fue el momento y la época que nació Jesucristo, el Mesías, que nació para
para nacer en una sucá, ese lugar donde se hospedaron, donde fue una ramada y donde significa también la presencia del Señor. Esto era una forma de recordar el tabernáculo y la presencia del Señor. Y como digo, no es casualidad que Jesucristo viniera a nacer en una sucá para decir, ahí está la presencia del Señor, como lo hizo en el tabernáculo de Moisés mientras estuvieron en el desierto. Y también es la primicia de los frutos, eh, toda la cosecha, se puede decir, de todo el plan del Señor, era la llegada de su Hijo aquí a la tierra, y es una fiesta de celebración, la cual deberíamos siempre conmemorar y celebrar, no solamente, como les decía, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en Egipto, sino lo que es para nosotros en la vida de la iglesia, el hecho de que Jesús viviera a convivir con nosotros en el planeta Tierra y a que entendiéramos que era Manuel, que era Dios con nosotros y que Él vino a habitar en medio nuestro. Y eso es lo que significa la azúcar. Y voy a hacer un paréntesis aquí, a salirme de Jeroboam, para recordarles un poco de la Navidad, lo que la National Geographic, un documento de la National Geographic, dice del origen de esta época que se avecina de la Navidad. La Navidad es la conmemoración del nacimiento de Jesucristo que se celebra el 25 de diciembre y guarda muchas similitudes con las Saturnales, las fiestas paganas que se celebraban los romanos en honor de Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha. Y aquí vamos a encontrar, como dice, ciertas similitudes. Era el dios de la agricultura y la cosecha y que originalmente transcurría entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, el periodo más oscuro del año, cuando el sol sale más tarde y se pone más pronto. También los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicto, o asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como el día del solsticio de invierno y que los romanos llamaron bruma. Cuando Julio César introdujo los antecedentes de la Navidad, habría que situarlos en los años 320 a 353 después de Cristo, durante el mandato del Papa Julio I, que fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre, a pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante la primavera. Entonces, como vemos, para todos era común, era sabido que había nacido en época de primavera, quizá con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Posteriormente, en el año 440, el Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad. Casi un siglo más tarde, en 529, el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del imperio calendario en el año 45 a.C. El 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y el 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. De esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Entonces, como vemos, todo lo que se celebra en esta época de la Navidad no tiene nada que ver con la llegada del Mesías. Y vemos otro caso en la historia, no solamente, como les decía, de la venta, del sacerdocio, de la unión política con la religión, donde se nombraban sacerdotes por conveniencia política o económica, sino que también se ve el cambio de las festividades establecidas por el Señor por fiestas paganas, como también lo hizo Jeroboam. Entonces, como vemos, las prácticas se siguen repitiendo a través de los años, y la historia vuelve y se repite, así que no podemos extrañarnos mucho de lo que hizo Jeroboam, ni tampoco de las consecuencias que eso trae, que son inevitables desafortunadamente. Y a eso vamos a leer Romanos 8, 5 al 8. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo.
los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Creo que la palabra es muy clara en lo que menciona aquí. Una cosa es lo que el hombre piensa, lo que cree que le conviene, y otra cosa es lo que Dios establece y a lo cual debemos someternos y sujetarnos en forma total. Así que sabemos que lo que nos lleva a la naturaleza pecaminosa es a buscar intereses personales, intereses egoístas y simplemente hacer lo que bien le parece, y esto lo único que lleva es a la muerte. Así que aquí se ven precisamente las consecuencias en la vida de Jeroboam de tener una mente conforme a la naturaleza humana o pecadora. Y vamos a mirar lo que es ignorar las advertencias de Dios, porque Dios, a pesar de que el hombre es desobediente, vamos a ver cómo lo trata, a pesar de haberse rebelado. No solamente se había rebelado contra Salomón, sino se rebeló contra Dios en forma completamente descarada, flagrante, a hacer oposición a Dios, pero a pesar de eso, Dios es benévolo con él y le advierte en forma muy categórica para que cambie su camino, se arrepienta y pueda mantener su dinastía. Y vemos lo que le sucede aquí en Primera de Reyes 13, del 1 al 3. Sucedió que un hombre de Dios, el cual es anónimo, no menciona su nombre, fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar. Así dice el Señor: en la familia divina será un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de los altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da. El altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Y esto es un hombre que está dispuesto a dar la vida. Sabemos lo que era enfrentarse a un rey e irse en contra, a hacerlo públicamente, pararse en medio de la multitud y, y, y básicamente gritarle al rey de que se detuviera, y simplemente lo hizo en obediencia. ¿Cuántos hombres están dispuestos a hacer eso, sacrificando su vida, exponiéndose a que lo mataran, simplemente por hablar la verdad del Señor? Y aquí, pues, es curioso que el Señor lo pone como un hombre de Dios, simplemente no menciona su nombre terrenal, pero que queda marcada para la historia como un hombre valiente que se enfrentó al rey Jeroboam, el más grande en este momento en la historia de Israel, después de Salomón y David. Creo que es de los hombres más poderosos, y se le enfrenta advirtiéndole lo que podía pasar por hacer cosas que estaban fuera del mandato de Dios. Y vemos la valentía de eso. En el versículo 4 al 5 dice: al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Sabíamos de qué se trataba esto, básicamente era condenarlo a muerte. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado al hombre de Dios. Entonces pasan dos fenómenos completamente sobrenaturales, claros, específicos. Primero, una protección divina en cuanto a que el brazo queda inmediatamente paralizado, y es una señal de que el Señor está en control de todas las cosas. Y segundo, se cumple la profecía que le acababa de decir de que todo iba a ser derrumbado, y ante los ojos de todo el pueblo, ante los ojos del rey, se viene el altar, se destruye y todas las cenizas quedan esparcidas. Y creo que era una clara advertencia, una clara señal para que él se arrepintiera. Entonces, el versículo 6 nos dice, perdón. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios. Ora por mí para que se me cure el brazo, lo que mucha gente hace cuando está en medio de una dificultad. Y el hombre de Dios suplicó al Señor, y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes.
Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo. Además, quiero hacerte un regalo. Como siempre, muchas veces tratando de comprar nuevamente y manipular a los hombres de Dios. Dice, pero el hombre de Dios le respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. Y aquí es claro la, la radicalidad de este hombre, que no se dejó comprar, que no se dejó chantajear, que no se dejó coquetear por este rey pagano, que hacía las cosas en desobediencia y que trataba de ganarse el favor de Dios, aunque reconocía que era el Señor que lo había curado y que era verdaderamente el Señor de todas las cosas, pero que desafortunadamente seguía pensando como humano, con la naturaleza humana y tratando de ganar, hacer las cosas a su manera. En Primera de Reyes 13:33 dice: con todo, Jeroboam no cambió su mala conducta, sino que una vez más puso como sacerdotes para los santuarios paganos a toda clase de gente. A cualquiera que deseaba ser sacerdote de esos santuarios, él lo consagraba como tal. Así que no cambió las prácticas, no cambió su testarudez, siguió de terco en seguir haciendo las cosas fuera del orden de Dios, nombrando más sacerdotes. Y esto trae consecuencias fatales, como dice el versículo 34. Esa conducta llevó a la dinastía de Jeroboam a pecar y causó su caída y su desaparición de la faz de la tierra. Es las consecuencias de retar a Dios. Esa es la consecuencia de no obedecer la palabra y no obedecer sus advertencias y sus señales que le proporcionaban para que se arrepintiera. En vez de arrepentirse, lo que hizo fue seguir retando al Señor. En el versículo 25 al 30 de Primera de Reyes dice: en el segundo año de Asa, rey de Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, ascendió al trono de Israel y reinó allí 2 años. Pero Nadab hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de su padre, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Entonces vemos que los descendientes siguen a veces la misma conducta de su padre, desafortunadamente. Basá, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo derrotó en la ciudad filistea de Gibetón, a la que Nadab y todo Israel tenía sitiada. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Basá mató a Nadab y lo sucedió en el trono. Tan pronto como comenzó a reinar, Basá mató a toda la familia de Jeroboam y no dejó vivo a ninguno de sus descendientes, sino que los eliminó a todos, según la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Ahías, el silonita. Esto sucedió a raíz de los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas, con lo que provocó la ira del Señor, Dios de Israel. Y aquí nos cuenta la palabra que no pasaron 2 generaciones cuando fue destruida de la faz de la tierra toda esta gran dinastía que pudo haber sido y que pudo haber gobernado al mismo nivel de David, con más poderío, porque tenía las 10 tribus más grandes de todo el pueblo de Israel, la tierra prometida. Pero desafortunadamente un hombre que decidió desobedecer al Señor e incitar a la gente, porque no solamente era el pecado que cometía, sino además hacer que la gente cometiera pecado. Y esto el Señor todavía lo castiga con más firmeza. No solamente el que peca, sino que hace pecar a los demás y los lleva por el camino de la perdición. Pero eso no fue lo único que le terminó pasando a Jeroboam. Tuvo otras reveses en su mandato, en su reinado, como lo menciona Segunda de Crónicas 13, del 1 al 10. Dice: en el año 18 del reinado de Jeroboam, Abías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Micaías, hija de Uriel de Gibea. Hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Para ir al combate, Abías escogió a 400,000 guerreros valientes. Jeroboam, por su parte, escogió a 800,000 y le hizo frente, o sea, el doble de los soldados.
Abías subió al monte de Semarayín en la sierra de Efraín y gritó: Jeroboam, israelitas, escúchenme todos ustedes, ¿no saben que el Señor Dios de Israel concedió para siempre el reino de Israel a David y sus descendientes mediante un pacto inalterable? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nabat, oficial de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su señor. Unos hombres ociosos y malvados se unieron a Roboam, hijo de Salomón, cuando éste era joven y débil de carácter, y se le impusieron de modo que no pudo hacerle frente. Ustedes piensan que ahora, por ser muy numerosos y por tener los becerros de oro, esos ídolos que Jeroboam les hizo, pueden oponerse al reino del Señor, aunque él se los ha entregado a los hijos de David. Hasta expulsaron a los descendientes de Aarón, que son los sacerdotes del Señor, y a los levitas, y en su lugar han nombrado sacerdotes, y a cualquiera que trae un carnero y 7 carneros, lo consagran como sacerdote de los dioses falsos, tal como lo hacen los pueblos paganos. Nosotros, en cambio, no hemos abandonado al Señor, porque Él es nuestro Dios. Los descendientes de Aarón siguen siendo nuestros sacerdotes, que sirven al Señor, y los levitas son los encargados del culto. Entonces, como vemos, Abías era un hombre del Señor que la tenía clarita, y antes de enfrentarse a la guerra, le hizo todo el resumen de lo que había pasado entre su rey Jeroboam y lo establecido por el Dios, el único Dios verdadero, nuestro Señor, y cómo había la gente tratado de guardar la palabra. Y esto cambió completamente el resultado de la guerra, porque el Señor les dio la victoria, como dice el versículo del 11 al 20. Dice: todos los días por la mañana y por la tarde ofrecen al Señor los holocaustos y queman el incienso. Además, todas las tardes colocan el pan consagrado sobre la mesa de oro puro y encienden las lámparas del calendario de oro. Dense cuenta de que nosotros sí mantenemos el culto al Señor nuestro Dios, a quien ustedes han abandonado. Así que Dios con sus sacerdotes va al frente de nosotros. Las trompetas están listas para dar la orden del ataque contra ustedes. Israelitas, no peleen contra el Señor Dios de sus antepasados, pues no podrán vencerlo. Para tenderle una emboscada a Abías, Jeroboam situó parte de sus tropas detrás del ejército de Judá, mientras que el resto de sus tropas lo mandó al frente. Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que los israelitas los atacaban también por la retaguardia. Entonces clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. En el momento en que los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios derrotó a Jeroboam y a los israelitas, dándole la victoria a Abías y Judá. Los israelitas intentaron huir, pero Dios los entregó al poder de Judá. Abías y su ejército les ocasionaron una gran derrota, matando a 500,000 soldados electos de Israel. En esa ocasión fueron humillados los israelitas, mientras que los de Judá salieron victoriosos porque confiaron en el Señor Dios de sus antepasados. Abías persiguió a Jeroboam y le arrebató las ciudades de Betel, Gesaná y Efraín, con sus respectivas aldeas. Durante el reinado de Abías, Jeroboam no pudo recuperar su poderío, y al final el Señor lo hirió y Jeroboam murió. Y ese fue el fin de Jeroboam, humillado, con pérdida de su ejército y con pérdida de su descendencia. Y como vemos, desaparece esa gran dinastía y ese gran ejército de la faz de la tierra. Por último, hay otra consecuencia que le pasa y la menciona en Primera de Reyes 14, 1 al 11. La leo rápidamente. Parte de esto ya lo hemos leído en las otras historias de los reyes de Judá, pero solamente para refrescarle la memoria. En aquel tiempo se enfermó Abías, hijo de Jeroboam, y este le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa. Luego vete a Silo, donde está Ahías, el profeta que me anunció que yo sería rey de este pueblo. Llévate 10 panes, algunas tortas y un jarro de miel. Cuando llegues a él, te dirá lo que va a pasar con nuestro hijo. Así que la esposa de Jeroboam emprendió el viaje a Silo y fue a casa de Ahías. Debido a su edad, Ahías había perdido la vista y estaba ciego, pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam, haciéndose pasar por otra, viene a pedirte información acerca de su hijo, que está enfermo. Quiero que le des tal
y tal respuesta. Así que cuando Ahías oyó el sonido de sus pasos, se dirigió a la puerta y dijo: esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Entra, que tengo malas noticias para ti. Regresa donde está Jeroboam y adviértele que así dice el Señor Dios de Israel: yo te levanté entre mi pueblo Israel y te hice su gobernante. Le quité el reino a la familia de David para dártelo a ti. Tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Por el contrario, te has portado peor que todos los que vivieron antes de ti, al extremo de hacerte otros dioses, ídolos de metal, y esto me enfurece, pues me has dado la espalda. Por eso voy a enviarte una desgracia a la familia de Jeroboam. De sus descendientes de Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Barreré de la descendencia de Jeroboam como se barre el estiércol hasta no dejar rastro. A los que mueren en la ciudad se los comerán los perros y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. El Señor lo ha dicho. Y esto se cumplió, lo vimos que todo esto se dio. Este hombre vuelve a tratar de engañar a los hombres de Dios, así, disfrazando a su señora, pero con el Señor no se pueden engañar, se sabe absolutamente todo y volvió a decirles en forma clara lo que les iba a suceder, cómo sus hijos iban a morir y cómo iban a ser eh, barridos completamente de la faz de la tierra como el estiércol. Y esto fue lo que pasó con la descendencia de Jeroboam. Primera Reyes 14:12, ya vamos a terminar. Termina diciendo: en cuanto a ti, vuelve a tu casa, el muchacho va a morir en cuanto llegues a la ciudad, y entonces todos los israelitas harán duelo por él y lo sepultarán. De la familia de Jeroboam solo él será sepultado, porque en esa familia solo él ha complacido al Señor Dios de Israel. El Señor levantará para sí un rey en Israel que exterminará a la familia de Jeroboam. De ahora en adelante el Señor sacudirá a los israelitas como el agua sacude las cañas. Los desarraigará de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los dispersará más allá del río Éufrates, porque se hicieron imágenes de la diosa Aserá y provocaron así la ira del Señor. Y el Señor abandonará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas. Entonces la esposa de Jeroboam se puso en marcha y regresó a Tirsa, y en el momento en que atravesó el umbral de la casa, el muchacho murió. Así que lo sepultaron y todo Israel hizo duelo por él, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Como vemos, es el único que fue enterrado, los demás fueron desaparecidos por su idolatría. Y vemos que la historia no ha cambiado mucho, como vemos, son los mismos pecados que se cometen hoy en día, adorando diosas en muchas partes del mundo. Estos días creo que una de las mayores peregrinaciones que hay en el mundo, dicen que más de la población de Uruguay, que de muchas naciones del planeta han llegado esta semana a adorar aquí a la Virgen de Guadalupe. Y vemos que así constantemente se repiten las historias a través de todas las generaciones, pero sabemos que si no se arrepienten, este es el fin de todos los que se tratan de oponer a los mandamientos del Señor. Segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene la paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Concluyo con este mensaje para que todas las personas puedan comprender que con Dios no se juega, que con Dios simplemente se le obedece, que no valen los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, sino que pide obediencia absoluta a sus mandamientos. Y lo que se conoce popularmente como los caminos de Jeroboam son caminos que conducen a muerte, así se conocieron por mucho tiempo el camino que Jeroboam quiso seguir, oponerse al Señor, hacer las cosas como Dios, eh, oponerse a lo que Dios mandaba. Así que o decidimos escoger el camino de la luz del Señor, de la verdad, o decide uno seguir los caminos de Jeroboam, afectando a otras personas
para que terminen perdiéndose. Fue no solamente él murió y quedó condenado en esta tierra, sino que también todas las tribus del norte de Israel fueron dispersas, como dice aquí, a través del mundo, perdieron la ocupación de su territorio hasta el día de hoy. El Señor los restaurará algún día, como hemos hablado, los volverá a traer de todos los confines de la tierra, a ese remanente que se mantenga fiel, pero el resto desafortunadamente sigue practicando las prácticas idolátricas de Jeroboam hasta la fecha. Entonces vemos las consecuencias que esto ha traído, por eso es uno de los principales reyes que la palabra nos habla, por todas las consecuencias que ha traído para la humanidad en muchas regiones del planeta.